televidente. Buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches, estamos arrancando, así que vamos a hacer unos minutitos hasta que estén todos y empiecen a ingresar. Estamos en la clase Número 9. 9, o sea, 2 meses y una semana. Muy contentos. De a poquito van ingresando, vamos a ver desequilibrio Vata. Así que bienvenidos a todos. Si lo estás viendo grabado, puedes adelantar estos minutitos mientras damos las bienvenidas. Pero si es tu primera vez que ves estos videos, te recomiendo que te quedes. Bueno, antes de arrancar, recordarles quiénes somos. Yo soy José Harvey, yo soy médico, hago medicina general y ayurveda en mi práctica privada y soy instructor de técnicas de respiración y meditación para el arte de vivir. Soy instructor también de cursos de ayurveda para Shishi Tata Sukulova Ayurveda y me encontré con el ayurveda más o menos terminada mi carrera como médico, ¿no? Me recibí de médico, vine a Buenos Aires y me encontré con el ayurveda de la mano de esta mujer que me acompañó mucho en la lectura, en el avance, en el conocimiento, en viajes y demás, así que muy contento de estar con ustedes hoy. Y mi nombre es Agostina, soy cosmiatra y terapeuta ayurveda. Soy especialista también en alimentación ayurveda y me encontré con el ayurveda hace más de 10 años. Precisamente empecé a profundizar desde el lado de la alimentación y después me di cuenta que había un mundo de cosas para aprender, para tener en cuenta, para poder profundizar, para tantas cosas. Y lo empecé a implementar en mí y en pacientes y empecé a estudiar un poquito más, cada vez más, y hoy dedico casi todos mis días a estudiar y profundizar en el ayurveda, además de todas las formaciones que realicé. Y también soy instructora del arte vivir, de técnicas de respiración, de meditación, y también brindo cursos de ayurveda. Y estoy muy contenta de poder estar con ustedes acá hoy, que estamos aprendiendo un poquito más de la ayurveda. Esto fue muy lindo porque este espacio surgió de la mayoría de las personas nos empezaron a consultar solo por alimentación y no entendían bien qué era la ayurveda, para qué les servía y demás. Entonces se nos ocurrió empezar a dar estas masterclass, que son clases muy profundas sobre la ayurveda. No tocamos temas por arriba, sino que vamos en profundo en cada una de las clases. Vamos muy en profundo, entonces si no sabes nada sobre la ayurveda, te sirve para entender, ver su visión. Si estás estudiando, te sirve un poquito más para profundizar. Y si estás leyendo un libro, también te va a servir entenderlo. Y si sos paciente nuestro, también te sirve para saber un poco más las indicaciones, recomendaciones, todo lo que hablamos en las consultas. Entonces, bienvenidos todos. Si querés compartirle a alguien este vivo, esta clase que estamos dando, fíjate que tenés el avioncito. Puedes mandárselo a quien quieras. Y este vivo, si en algún momento tenés que salir y no ves el final o recién estás entrando, va a estar disponible hasta mañana a las 7 de la tarde, así que lo que te falte ver, lo puedes ver durante el resto del día. Me encantaría saber quiénes ya se sumaron antes, si es tu primera clase, si no, si estás tomando nota. Muchos toman notas durante las clases. Si es tu primera clase o la cantidad de clases que hayas visto, poner el numerito 1, 2, 3 ahí en los comentarios, así vamos viendo cuántos seguidores tenemos de las clases. ¿Y qué más? Bueno, habíamos visto varios temas, ¿no? En la primera clase vimos qué era la ayurveda, vimos definición de salud, vimos los 5 elementos, la teoría de la creación de los 5 elementos, vimos qué son las doshas o principios bioenergías, fundamentos de funcionamiento de nuestro cuerpo. Estuvimos viendo la definición de constitución, vimos las diferentes constituciones físicas y mentales. Y después también estuvimos hablando de que estas doshas pueden variar un poquitito. Y es lo que es, vimos en la clase pasada, que es Vikruti, o situación actual de salud. Ahí veo que están poniendo una clase. Bien, Vivi, Vivi, paciente de hoy. Entonces vamos a hacer un repasito de lo que estuvimos viendo y empezar en el tema de hoy, ¿te parece? Sí. Entonces, lo que estuvimos viendo la clase pasada fue Vikruti. Para repasar, todos tenemos... Nuestro cuerpo tiene distintas funciones y estas funciones están dadas por las doshas o bioenergías que se conocen como Vata, Pitta y Kapha. Vata es la que vamos a ver hoy en profundidad, que es el aire y el espacio, entonces se encarga de todo lo que es movimiento. Pitta es fuego y agua y se encarga de todo lo que es transformación. Y Kapha es tierra y agua y se encarga de todo lo que es nutrición y estructura del cuerpo.
Entonces van a tener sus distintas funciones y estas pueden ser equilibradas o pueden estar en aumento o disminución y genera distintas sensaciones en nosotros, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, el primer tip que les vamos a dar, que le estuvimos dando en las otras clases, es cómo conocer tu Bikruti. Hay 3 formas. La primera es que lo hagas por test. Los tests nunca van a ser exactos siempre que los hagas por tu cuenta. Esto queremos aclararlo. ¿Por qué? Porque nuestra mente, y hoy vamos a ver cómo juega nuestra mente, a veces no está equilibrada y a veces confundimos desequilibrios o constitución o hábitos crónicos que estamos teniendo o desequilibrios crónicos. Entonces el test hecho de forma individual no es muy exacto, pero si querés curiosear y ver cómo te da, lo puedes hacer. El segundo es hacer un test o tener una evaluación cuando se hace Bikruti, no solo es a través de test, sino de distintos pariksha, se llaman en la Ayurveda, que son tipos de diagnósticos que hace un terapeuta o un coach Ayurveda para poder ver cómo estás actualmente. Y por último, es la consulta con el médico, pero un médico que tiene una técnica muy particular que se llama Nadi Pariksha, que no todos la tienen y es la herramienta más exacta para saber cómo estás. Que Nadi Pariksha es la lectura del pulso. Lo que hace el médico Ayurveda es leer tu pulso, la arteria radial, con los dedos y a partir de eso ver cómo están funcionando tus órganos, cómo están las doshas, cómo estás vos y en base a eso armar un diagnóstico, ¿sí? Para los que siempre preguntan quién puede hacer Nadi Pariksha es únicamente presencial, los otros tipos de diagnósticos se pueden hacer online. Nadi Pariksha es únicamente presencial. En Argentina y en Latinoamérica que yo conozca hay muy pocos médicos, hay como mucho que yo conozca 5 y por suerte hoy tenemos la suerte del Dr. Harvey que conoce esta técnica y está con nosotros, así que si querés contar algo más de él que yo no haya dicho. Yo uso todas las otras herramientas, entonces acá podés contarnos algo más. ¿Cómo decirlo? Para que se entienda, a través de la lectura del pulso uno puede entender cómo están las doshas, porque no es simplemente que el corazón late y la sangre viaja, sino que las arterias se mueven con la onda de pulso del corazón y transportan información de las doshas. Entonces cada dedo percibe cada una de las doshas y de esta manera, percibiendo en cada zona del dedo, con cierta técnica uno puede entender cómo está la digestión, cómo está la inmunidad, cómo está el hígado, el corazón, los pulmones, ¿no? Es algo un poco entre técnica y sutileza. Es muy muy lindo el proceso. Un día podemos hacer una introducción a los distintos tipos de pariksha. A mí me pasa mucho en las consultas, quizás a vos también, sobre todo en las online, que a veces les pedimos fotos de, no sé, de los ojos, de la lengua, de la cara, de algunos lados, y a veces dicen, ¿por qué tengo que mandar esta foto? ¿No? Y muchas veces tiene que ver con estos tipos de diagnósticos. Entonces un día podemos hablarles, si les interesa saber los tipos de diagnóstico que pueden hacerse a través de la Ayurveda, digan, quiero saber, así sabemos de armarles una charla sobre los distintos tipos de pariksha que tiene. No es una formación, sino contarles los distintos tipos. Entonces, arrancamos con Vata. ¿Arrancamos con Vata y mente? Bueno, entonces, antes de pasar directo a Vata, desequilibrio de Vata o Vata Bikruti, recordemos, también la clase pasada vimos que el desarrollo de la enfermedad tiene varios pasitos y uno era como cuando la dosha incrementa en su primer lugar, en su sitio, Vata en un lugar, Pitta en otro, Kapha en otro. Vata específicamente arranca en el colon, en el intestino grueso. El siguiente paso es incrementa en su lugar y empieza a generar algún síntoma molesto. El siguiente paso en el desarrollo es se sale un poquito de su sitio y molesta alrededor. Y el siguiente paso es cuando empieza a viajar por el cuerpo y a generar molestias en diferentes lugares. Luego se desarrolla como una enfermedad completa, como las conocemos en Occidente. Y por último aparece la alteración de los tejidos a nivel general, ¿no? Algo muy interesante que tenía esto es que los primeros 3 niveles son muy sutiles, son casi que los damos por a veces me pasa, no es importante. En Occidente no son considerados parte del desarrollo de la enfermedad. Estos 3 niveles son muy importantes porque nos ayudan a evitar el desarrollo de grandes enfermedades. Y los siguientes 3 niveles son casi que el cuarto un poco, pero el quinto y el sexto son los 2 que todo el tiempo estamos viendo en Occidente. La enfermedad completa, ya desarrollada, y después las complicaciones, básicamente. Entonces vamos a ir viendo un poquito. Vata desequilibrado. Vamos a empezar viendo el desequilibrio de Vata, pero a nivel mental emocional. Si se acuerdan, a nivel mental emocional había 2
cualidades que podían alterar nuestra forma de pensar, de sentir o de entendernos a nosotros mismos o al mundo, que son rajas y tamas. Para los que están más precisos está sattva también, pero sattva sería la cualidad más equilibrada de la mente. Entonces lo vamos a dejar a un lado por ahora y vamos a hablar solamente de rajas y tamas. Estos dos son los principios o cualidades universales que representan la movilidad, rajas, y la oscuridad o lo turbio, ¿no? Como lo difícil de ver. Bueno, eso está más. Entonces vamos a ver, ¿qué pasa cuando la mente está en desequilibrio vata con rajas? Cuando hay desequilibrio vata y rajas, va a haber cierta agitación. Vata es movimiento, rajas es movimiento. Entonces son dos funcionamiento y cualidad que están agitados. Entonces, ¿qué va a pasar en nuestra mente? Ahí ya estarán pensando en casa. Es obvio, ¿no? Hay mucho movimiento, va a haber mucho pensamiento, va a haber muchos sentimientos, va a haber muchas emociones, ¿no? Y cuando hay mucha agitación, es normal experimentar indecisión, ¿no? Como tengo muchas opciones en la mente, mi mente va de acá, esto está bueno, pero esto también, pero entonces nunca logramos decidir. Entonces, rayas en la mente de vata. Luego también cuando hay muchos rayas en la mente de una persona que tiene desequilibrio vata, se vuelve alguien poco confiable. Poco confiable para sí mismo como para los demás. Quizás en un momento decís, no, mejor es ir por tal camino y doblar a la izquierda. Y cuando estás ahí llegás y es no, te vas a la derecha. Y vos no entendés por qué. Esto de no poder confiar en vos mismo es rayas en la mente. Se vuelve muy inquieta, de vuelta a los dos principios, vata movimiento, rayas agitación. Una mente que no para de pensar y de tener sentimientos o ideas creativas o ideas poco creativas o ideas irracionales. Se encuentra perturbada, con mucha ansiedad. El trastorno de ansiedad, ahora lo vamos a estar nombrando un poquito más, pero dentro del desequilibrios crónicos de vata. El trastorno de ansiedad descrito por la psicología y la psiquiatría entra en esta parte. Una persona con mucho desequilibrio de rayas en su mente vata va a hablar y hablar y hablar sin parar. Quizá no tiene ningún sentido, no va a ningún lugar, no para. Es lo que sea que le tirás, engancha una idea y saca otro tema y así. Y rompe, es disruptiva. Se está haciendo algo con mucho orden en un lugar y una mente vata entra y dice, no, así no se hace, y cambia. Genera mucho cambio. Quizás cambio incómodo, por eso es disruptiva. Y superficial. Muchas personas atravesamos la superficialidad de vata constantemente, como agarrás un libro, lees 3 hojas, lo dejás, agarrás otro libro, lees 2 hojas, lo dejás, arrancás una forma de hacer sanación, lo dejás a las 2 semanas y arrancás otra, ¿no? Hiciste ayurveda, hiciste medicina china, hiciste medicina occidental y nunca lograste ir en profundidad al problema. Bueno, también se ve con los pacientes, ¿no? Les das un tratamiento, lo hace un día y lo deja, lo hace 2 días, lo deja y no lo completa. Como si te está pasando esto con algún tratamiento, también es parte del desequilibrio. Así que no te preocupes. Culpala a las doyas y a las gunas, ¿eh? Ay, no puedo seguir el tratamiento. Bueno, tranqui. Arrancalo de vuelta, ¿no? Poco confiable de vata y de rayas, bueno, va a suceder. Luego, cuando la mente de vata, esta mente inquieta, se nubla, o sea, se cubre por la cualidad de tamas, se vuelve alguien miedoso cuando el miedo te paraliza, ¿no? Querés salir, la sensación de salir corriendo, ¿no? Te puede provocar una depresión. Hay, ¿cómo se dice? No me sale ahora el nombre, pero que oscila entre depresión y episodios de estar muy arriba, ¿no? Trastornos obsesivos compulsivos a veces, o sí. Depresión, también hay tendencia autodestructiva. La agitación de vata llega, ay no, estoy re mal y me golpeo, me lastimo, busco todo para que me genere tristeza, como una u otra cosa me genera tristeza. Se encuentran a nivel mental, se sienten muy perturbados. Cualquier idea externa, cualquier sentimiento externo ya nos genera incomodidad. Cuando el tama se profundiza mucho en la mente de una persona, aparecen ideas suicidas. Algo muy lindo que dice Sri Sri Ravi Shankar es que la idea de yo o el ego de cada uno, la idea sería expandirlo. Cuando se achica por tamas, la mente vata, el ego se achica, se comprime y esta compresión es la que genera incomodidad y nos genera la sensación de querer salir de ahí. Por eso aparecen las ideas suicidas. Y por último, un poquito lo nombramos la otra vez,
perversiones de todo tipo pueden suceder cuando el tamas está dominando nuestra mente. Perversiones de actitudes sexuales. Entonces, recordar que cualquier enfermedad mental es culpa de las lunas y de las doyas, para generarnos también paciencia con nosotros mismos y empatía, o ¿cómo se diría también? No empatía, sino cómo entender por ahí a las personas que tienen ciertas conductas, ¿no? Que están siendo dominados por otras cosas. Esto sería Vata, Manas, Vikruti, el desequilibrio de la mente en Vata por rayas y por tamas. Entonces, si te acabas de sumar, puedes después ir al principio cuando va a quedar grabado. Y ahora yo les voy a contar un poquito lo que sucede a nivel corporal cuando Vata está aumentado. Entonces, algo importante que me gustaría volver a repetir para los que se sumaron recién, que esto no es constitución, ¿sí? Esto que estamos viendo ahora, que estamos hablando, nos puede pasar a todos, no, es independientemente de cuál sea tu constitución, ¿sí? Esto es qué sucede cuando la doya Vata aumenta en tu cuerpo, tanto mentalmente como físicamente. Si quiero volver a aclarar esto para los que recién se suman. Esto no es constitución. Así que esto te puede pasar, tengas constitución Vata, tengas constitución Pitta, tengas constitución Kapha. Es más probable que si tu constitución es Vata, sea más fácil de que suceda. ¿Por qué? Porque ya hay en tu cuerpo, desde base, un predominio de esta doya. Pero no quiere decir que aunque tu constitución sea Kapha, no tengas un desequilibrio Vata. Sí, son dos cosas totalmente distintas y que se ven diferente en el Ayurveda. ¿Sí? Entonces, dicho esto, ¿qué sucede cuando predomina la doya Vata en el cuerpo? Va a haber poca fuerza, va a haber fatiga, poca vitalidad. ¿Les pasó alguna vez que querían levantar algo y quizás de un día para el otro no podías? O te faltaba fuerza, o no podías salir de la cama, te faltaba esa vitalidad, empezaste a enfermarte un poquito más, había dolor generalizado en el cuerpo. A veces sucede esto y ni siquiera hay un motivo. Por más que vayas al médico, hay dolores en distintas partes y el médico no te sabe decir por qué. Quizás a alguno le sucedió, es bastante frecuente. Hay dolor en el cuerpo, temblores, espasmos. ¿Se acuerdan que Vata era movimiento? Entonces va a haber espasmo, hipo, dolor en la cintura, contracturas. Todo esto tiene que ver mucho con la doya Vata. La piel va a estar más seca, va a estar áspera, ¿sí? Va a costar hidratarla. Seguramente no tomes nada de agua. Cuando Vata está predominando, no queremos tomar agua, nos olvidamos, se nos pasa, nos olvidamos de comer, estamos más olvidadizos. Hablamos mucho. No podemos aguantar el frío, por más que quieras, si te abrigues seguís teniendo frío en los pies, en las manos, no lo puedes tolerar y te genera rechazo y todo el tiempo deseas calor. Esto es muy interesante porque lo que sucede sobre todo en invierno, cuando Vata está desequilibrado, tenemos este deseo de calor. Entonces, ¿qué hacemos? Prendemos la calefacción. Y las calefacciones actualmente, tanto de gas como eléctrica, generan aire, y este aire en el ambiente, que generan sequedad y demás, desequilibra de nuevo a la doya Vata. Entonces hay como un deseo de todas las cosas que desequilibran a la doya. Entonces empieza a observar esto. Cuando hay un desequilibrio vas a ver que vas a querer cosas secas, por ejemplo, comer. Vas a querer calefacción que te va a secar más, ¿no? Como Vata empieza a hacer esto, va a querer irregularidad. ¿Qué más? Vas a estar constipado, con muchos gases, distensión abdominal, va a haber irregularidad en el descanso, insomnio, o quizás te despertas muchas veces durante la noche, o hay muchos sueños muy activos, vas a estar confuso, como estuvimos diciendo ayer, va a haber mucho recién miedo, agitación, esta necesidad de querer salir corriendo, cualquier conflicto, cosas que suceda, Vata va a querer salir corriendo, no sé, estás discutiendo con alguien, te parás y te vas, estás en tu trabajo y no te gusta, te querés ir, hay una discusión, te vas, como toda esta necesidad de, si está sucediendo algo, tenés que salir de ahí, querés salir corriendo, esta falta de arraigo, esta falta de sentirte en tu casa, en donde estés, de desear permanente cambio, de no poder hacer un lugar propio. Vieron que hay personas que todo el tiempo están o mudándose o cambiando de lugar donde viven o de trabajo, ¿no? Esta falta de conexión, de arraigo, de estabilidad, de echar raíces, por así decirlo. Vata
le cuesta cuando hay desequilibrio. Y esto genera más, de nuevo, cuando hay un desequilibrio va a buscar más cosas que lo desequilibren. Entonces esa falta de echar raíces que tiene Vata va a hacer que eso también lo desequilibre más. Vas a estar volado, te va a costar como tener ideas, puedes estar mareado, la presión puede estar baja, puedes sentir un sabor, esto es muy peculiar que agrega la Ayurveda. ¿Les pasó alguna vez que sintieron distintos sabores en la boca sin motivo? Quizás les pasó alguna vez, o sentiste amargo o astringente, que es el caso de Vata. Hay un sabor diferente en la boca. Entonces cuando hay exceso de Vata sentís sabor astringente. Hay mucho nerviosismo, impaciencia, movimiento. La persona no puede estar quieta. Tiene que moverse continuamente, estar haciendo cosas. Todo le genera estrés. Hay mucho estrés en la mente Vata. Todo le genera sensibilidad. Está muy colapsado. ¿Sí? Está muy nervioso cuando Vata está alterado. Afecta mucho todo el sistema nervioso Vata. ¿Algo más que me esté olvidando? No, un montón. ¿Un montón? Ok. Entonces ahora lo que vamos a ver son los desequilibrios crónicos. ¿Qué pasa si empezaste con alguna de estas cosas? ¿No? Quizás tuviste un dolorcito o algo. Ahí la vi a Ludmi y me hizo acordar una pregunta que me dijo Ludmi una vez. Me dice, vivo en un piso muy alto y siento que estoy más volada. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más lejos de la tierra estás, hay más aire. Entonces más desequilibrio Vata sucede, ¿no? Me acordé justo de Ludmi, una conversación que habíamos tenido. Entonces vamos a ver qué pasa si con el tiempo estabas sintiéndote así y no consultaste y no hiciste algo para equilibrarlo. Desequilibrios crónicos. Entonces vieron todos estos síntomas que decimos, de volado, de sensación de aire en la panza, tendencia a constiparse un poquito. Bueno, de cierta manera, si nos ponemos a ver el principio de movimiento de Vata, de alguna manera o está disminuida o está muy exacerbada, ¿no? Como están los dos extremos. Cuando está muy exacerbada va a generar gasto de energía alto, y cuando está muy disminuida va a generar falta de movimiento. ¿Se entiende? Pensémoslo así. Entonces podemos ver todas las funciones del cuerpo de esta manera. Si se mantiene muy exacerbada durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Va a gastar mucha energía. Entonces, si se gasta mucha energía, ¿cómo se siente al final de la tarde? Muy cansado. Entonces vamos a experimentar consumo de nuestras fuentes de energía. Primero de los azúcares, después de las grasas y las proteínas. Entonces, en largo plazo, alguien que tiene un desequilibrio Vata crónico y que después desarrolla enfermedades de todo tipo, como pueden ser hipertiroidismo, como puede ser tuberculosis o algunas enfermedades inmunológicas, pierden masa muscular. Uno se consume a sí mismo. Es la consumción, se llama en Ayurveda. Es una patología muy utilizada, descrita en Ayurveda. Pérdida de masa muscular, por lo cual también hay pérdida de peso. Se consumieron todas las reservas de energía del cuerpo, entonces baja de peso el cuerpo. Cuando hay también mucho movimiento, mucho aumento de la dosha Vata, hay poca agua, porque hay mucho más aire y espacio. Entonces el cuerpo se tiende a secar con facilidad. Cuando un órgano, como una articulación, no tiene líquido, a largo plazo empieza a doler. Y así se desarrollan enfermedades como artrosis, artritis, ¿sí? Las artrosis de cadera, ¿cómo se llama también esto? Fiebre reumática, no fiebre reumática, sino reumatismos, ¿no? Inflamaciones articulares. También por la falta de movimiento, o también aumento de movimiento y falta de movimiento pueden generar mayor producción de ácido láctico en los músculos y contracturas, calambres, ¿no? Cuando hay una alteración del movimiento puede contracturarse cualquier músculo. ¿Vieron? Hay veces que estamos de lo más bien, salimos a un clima frío y hiciste un movimiento con exceso de fuerza y se te queda abarrotado el músculo. Esta es una contractura por desequilibrio Vata agudo, ¿no? Lo que se puede prolongar en el tiempo y provocar muchos dolores de toda la espalda, sea lumbar, dorsal, cervicalgias a repetición, ¿no? Y esto mismo, incluso de la mano de la cervicalgia, de las contracturas musculares, o ya llegando a lo que es bien puramente neurológico, puede haber rigidez muscular, tensión constante, no llega a ser una contractura, pero rigidez, y puede haber parálisis. La falta de movimiento a nivel neurológico provoca que los músculos pierdan la movilidad y se queden flácidos. Esas son las parálisis. En Ayurveda se considera también, por ejemplo, a los ACVs o a los... tiene enfermedad neurológica neurovascular que genera parálisis,
como parte de un desequilibrio Vata crónico. Enfermedades como epilepsia, convulsiones, temblores. Parkinson, por ejemplo, es una enfermedad que se considera dentro de los desequilibrios crónicos de Vata. Tiene un poquito más simple, la piel seca, deshidratada, que con el tiempo va desarrollando mayor aspereza y que se vuelve se agrieta y genera lesiones, sobre todo en la planta de los pies, es más fácil de ver. Pero también a nivel de piel se puede desarrollar arrugas, las patitas de gallo, estas lesiones que se van haciendo muy evidentes en la piel, pero que se empiezan a profundizar o se hacen bien ásperas y desarrollan después manchas. Las manchas, sobre todo color café o té con leche, son típicas de desequilibrio Vata. Distonías, bueno, las distonías son tenidas en cuenta también, ahí preguntaron sobre distonías. Las distonías, alteraciones del tono muscular, también son tenidas en cuenta dentro de desequilibrio Vata. Después dolores de cabeza, pueden venir sobre todo en esta zona. Las que vienen desde el cuello hacia adelante son las consideradas principalmente Vata. Te vamos a ver en otras clases dolores de cabeza de las otras doyas. Dolores cólicos, abdominales. Pero cualquiera puede experimentar alguna vez en su vida un dolor cólico. Ahí está el cólico biliar, el cólico renal. Las mujeres experimentan cólicos en relación a la menstruación. Un dolor que punza en la panza, aumenta de intensidad y después relaja. Eso es un cólico. Constipación, un poquito lo dijimos. La constipación puede ser de 1 o 2 días, pero cuando ya es crónico puede haber una constipación más importante, provocando la formación de un fecaloma, que es materia fecal contenida y obstruida en el aparato digestivo, que requiere un tratamiento urgente en algunos casos. Y por último, y esto ya es más a nivel mental, emocional, miedos exagerados, que los conocemos como las fobias, ¿no? Hay cosas, miedos totalmente irracionales, pero que nos paralizan completamente y no nos dejan actuar normalmente. Esas son las fobias. ¿Algo más que querés decir? Sí, para tratar todos estos desequilibrios crónicos o evitar que estén, es importante tener una consulta médica. Vi que varios preguntaron por condiciones y si la Ayurveda lo puede ayudar o cómo lo puedes tratar. Entonces, todos los tipos de condiciones es importante que se trate con un médico, con un especialista de Ayurveda. Nosotros, así al simple, por un mensajito de vivo, no podemos hacer un diagnóstico, ¿sí? Entonces, si quieres hacer un diagnóstico o algo que quieras saber en profundidad, una patología tuya o de un ser querido, puedes consultarnos por privado y vemos una sesión, ¿no? E incluso, vieron, lo decimos desde la Ayurveda, hay enfermedades que dije nombres y apellidos de varias enfermedades como Parkinson, como cólico renal y estas cosas. Por supuesto que se pueden lidiar mucho desde Ayurveda, pero hay algunas cosas que se articulan, ¿no? Ayurveda y medicina occidental, ¿vieron? Como no es necesario que hagas uno y tengas que dejar otro, ¿no? Lo digo sobre todo por algunos casos como traumatismos, enfermedades autoinmunes que provocan inflamación y van tomando otras medicaciones. No se preocupen, con Ayurveda puede hacerse un montón acompañando el tratamiento que ya tienen de base, ¿no? O incluso a veces dejar totalmente, hay algunas veces que es recomendable solo hacer tratamiento ayurvédico. Pero sí, en la consulta se termina de ver bien el diagnóstico de cómo están las doyas y ayudarte a equilibrarlas de vuelta para que la enfermedad sea mucho más fácil de lidiar y puedas verlo con otra cara. Esta es la idea. Entonces hoy queremos dejarles, para ir terminando, 3 tips. Entonces, si estás al principio, vieron que hablamos de los desequilibrios que podemos ver más diariamente, que van siendo no crónicos, por así decirlo, o no sostenidos en el tiempo. Podemos dejarles 3 consejos para Vata. Cuando hay desequilibrio Vata, si te sentís como dijimos al principio, ¿se acuerdan toda la lista que yo hice? Hay 3 tips que puedes tener en cuenta. El primero es que Vata no tiene horarios. Vata se va a saltear todo y se va a olvidar lo que tiene que hacer. Entonces, que tengas horarios, sobre todo horarios de comida. ¿Por qué? Porque Vata a veces tiene hambre, a veces no. Entonces, que tengas 3 o 4 horarios de comida y lo respetes si estás teniendo desequilibrio Vata, ¿sí? El segundo es que tus comidas y tus bebidas sean calientes. No calientes que te queme y que te lastime, ¿no? Sino calientes que las puedas comer, tibias, calientes, lo mismo que todas tus bebidas, ¿sí? Evitar todo lo frío, evitar todo lo que sale directo de la heladera, no consumirlo en ese momento. Esperar a que se ponga a temperatura ambiente o cocinarlo, o si es agua, entibiarla, tomar infusiones y todo calentito para Vata. Dentro de esto es muy importante consumir ghee o grasas de buena calidad, como puede ser el aceite de sésamo también. Y por último,
masajes con aceite. Para Vata es muy importante. La piel es un órgano Vata también, entonces es otra forma de poder equilibrarlo y darle calor. ¿Vieron esto que hablábamos hoy? De Vata tiene frío y no puede entrar en calor, entonces el masaje con aceite va a hacer entrarlo en calor, va a hacer que pueda externamente empezar a nutrir el cuerpo que lo necesita y empezar a calentarlo. ¿Algo que quieras decir? Iba a decirles algo. Vi que preguntaron por COVID y Vata. ¿Vieron? Ahí es donde queremos que empecemos a entender la perspectiva de la Ayurveda. Si bien dije nombres y apellidos de enfermedades, el Ayurveda no trata la enfermedad, trata al paciente, lo fortalece al paciente, limpia los canales del cuerpo, nutre mejor al paciente, fortaleciendo su inmunidad. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de defenderse de todos los agentes externos. Después va desarrollando inmunidad con cada una de las bacterias y virus que van apareciendo. Entonces la idea de Ayurveda es fortalecer nuestra capacidad digestivo-metabólica de nuestro Agni. De ahí. Entonces sí, por supuesto que hay muchas herramientas de Ayurveda para lidiar con infecciones respiratorias como es el caso del COVID. Pero en sí vamos a fortalecer al individuo y su inmunidad, es lo principal. Y estos 3 consejos son clave. Entonces, horarios de comidas y bebidas tibias, calentitas, no te quemes, pero que sean calentitas. Yo diría el hielo, de ahora en más considerarlo casi un veneno. Sí, así. Y el Abhyanga, masaje con aceite tibio. Date un día 3, 4 a la semana para mimarte. Es la mejor manera de darte amor propio, nutrirte bien en muchos aspectos. Así que... Me gustaría dar varios avisos parroquiales. Claro. El primero es que en 2 días termina el descuento para el curso de automasaje con aceite y puntos Marma. Si quieres sumarte, escribinos por privado y te pasamos la información. Tiene cupos limitados y empieza el 8 de julio, así que el 6 de julio vamos a estar cerrando la inscripción. Así que si quieres sumarte, escribirnos. El segundo, que vi que están nuestros pacientes hablando, esta semana lanzamos únicamente para pacientes un grupo de WhatsApp donde les mandamos un montón de cosas en relación a la consulta y para que puedan empezar a armar y cómo adaptar algunas cosas y tengan más ideas después de la consulta. Entonces, si sos paciente nuestro, escribinos y te mandamos el link para que puedas sumarte a este seguimiento más personalizado de pacientes que vamos a estar haciendo. El tercero es que para los que preguntaron de COVID, y por esto me acordé, la semana que viene vamos a dar un curso de 3 días junto con el arte vivir para subir tus defensas y tu inmunidad con técnicas de yoga. Si es un curso de media hora, 3 días. Es lunes, martes y miércoles, 6:30 de la tarde. Es totalmente gratuito. Sí, dura media hora y vamos a aprender una técnica para hacer en tu casa para subir tus defensas a través del yoga. Así que también puedes escribirnos para eso. Y el último y no menos importante, vamos a estar dando Happiness Program, el curso del arte vivir donde enseñamos la técnica de respiración. Así que también si querés aprender las técnicas de respiración del arte vivir, escribinos y te mandamos la fecha del curso que vamos a estar dando en julio. Y mañana... Y mañana tenemos curso de Ayurveda sobre la piel. Vamos a hablar de cómo hacer algunos cosméticos naturales en tu casa, ¿sí? Se llama Belleza Natural. Yo en mi perfil lo compartí en historia, lo pueden ver, ahí tienen directamente el link de inscripción. Las inscripciones de ese curso cierran mañana al mediodía, así que si querés sumarte, es ahora. Es ya. Así que bueno, gracias a todos por estar ahí. Va a quedar el vivo disponible hasta las 7 de la tarde de mañana. Hasta que arranca el curso de belleza. Hasta que arranca el curso. Así que a cualquier actividad que te quieras sumarte o si quieres atenderte con nosotros, nos puedes escribir. Y acuérdate, si sos paciente nuestro, escribinos, así te mandamos el link del grupo de WhatsApp. Y si ya sos paciente y no te mandé, repetime que te mando. De nuevo. Y si no sos paciente y te querés sumar a estas asesorías y estos seguimientos que le hacemos, escribinos para sumarte también. Que tengan una hermosa noche a todos. Nos vemos el lunes que viene con Desequilibrio Pitta. Pitta Vikruti. Adiós.